Hola, soy Daphne Schilling y te doy la bienvenida al podcast El Poder del Movimiento, un espacio donde comparto reflexiones sobre la importancia de conectar con nuestras emociones, llevarlas al cuerpo y animarnos a intencionar aquello que queremos manifestar en nuestra vida. Te invito a que me acompañes. Bueno, la charlita de hoy es una charla para mí profunda, porque creo que es una de las actitudes que más nos cuesta, con las que más nos cuesta conectar y cultivar, y es el perdón. Entonces, esta charla sería algo así como entrenar el perdón, cultivar el perdón. O demás títulos que le podamos poner a nuestro vínculo con el perdón, el pedir perdón, el perdonar, el pedirnos perdón, perdonarnos y demás. Y esto tiene que ver porque pasamos mucho tiempo, no sé ustedes, pero yo por lo menos, de repente tengo rachas en la vida donde experimento el conflicto, ¿no? Ese conflicto interior donde el ego gobierna sobre todo, y hacer el trabajo de volver a las bases del amor incondicional se dificulta porque la energía está muy para afuera o muy en la mente, muy en los pensamientos y poco en el corazón. Entonces, por más que uno tenga trabajo personal o tenga una práctica de meditación diaria o sepa que el perdón es una de las bases, ¿no?, para acercarnos a la alegría, es difícil perdonar. A veces esto tiene que ver también porque, bueno, son traumas. Alguno de ustedes ahí del otro lado puede haber experimentado un trauma muy profundo. A veces fueron algunas experiencias o momentos de la vida que nos quedaron muy enquistados, muy cristalizados adentro del cuerpo, y cada vez que vuelve a pasar una situación semejante, ¡pum!, eso vuelve a estallar y volvemos a explorar el resentimiento, la distancia, el juicio, la culpa, la vergüenza, sentirnos que no somos merecedores, la crítica exterior nos importa demasiado. Y todas este tipo, el odio personal, ¿no? Hay personas que experimentan un profundo odio hacia ellos mismos. Entonces, todas estas cosas que fui nombrando, estas sensaciones, estas emociones, nos impiden sostenernos a nosotros mismos con amabilidad, que es en realidad lo que desde un punto medio budista, ¿no?, tendría que suceder, como esta ley de que todos los seres sean libres y felices, que todos los seres estén libres de sufrimiento. Esa es como la bajada principal, ¿no?, también del budismo. Y cuando experimentamos esta serie de emociones o de sensaciones interiores, es muy difícil sentirnos libres de sufrimiento. Por ende, es muy difícil sentirnos completos y felices. En las charlas anteriores que estuve compartiendo ahí con la comunidad de la membresía, yo también sumaba las ideas de la compasión y de la naturaleza de la mente, que tienen que ver con que nosotros nos identificamos mucho con nuestros pensamientos, con toda la serie de pensamientos que tenemos, aún sabiendo que no somos nuestros pensamientos, o mejor dicho, que no todos nuestros pensamientos son la verdad. Eso es interesante, porque no todos nuestros pensamientos son la verdad en el sentido de lo que verdaderamente está pasando en la vida. Sí son reales porque sí los experimentamos, pero no son todos verdad. Entonces, cuando
cuando empezamos a desarrollar esta conciencia sobre nosotros mismos y sobre cómo queremos sentirnos y vernos y conectarnos en la vida, ahí es donde aparece la sabiduría y que te pide que aprendas o entrenes, mejor dicho, el arte del perdón, de perdonar, de pedir perdón. Y muchas veces identificamos al perdón o lo vinculamos con una actitud débil, una actitud que debilita, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. El perdón es un aliado del coraje. Y cuando perdonás, no significa que, bueno, perdono, borrón y cuenta nueva y me olvido de lo que pasó. No siempre el perdón cierra lo que ha sucedido, sino más bien es una práctica que hacemos para dejar ir el pasado y permitir que nuestro corazón se expanda. Porque justamente en ese dejar ir y en esa expansión del corazón, cuando en realidad estoy más cerca de sentirme bien, ¿no? Para no decir feliz, sino es como una sensación de, ahora puedo caminar livianamente, puedo respirar más fácilmente. Esto ya no me pesa tanto como antes. El perdón no es algo que hacemos para los otros. Es más bien una actitud egoísta. Es algo que hacemos para nosotros mismos, por y para nosotros mismos. Hay una frase, no sé quién la dijo, pero alguien que dice, el perdón significa dejar ir toda la esperanza por un pasado mejor. Dejar ir toda la esperanza por un pasado mejor. Como todas esas veces que nos quedamos atados a algo del pasado, es no poder perdonar. Entonces, cuando dejo ir toda esperanza, toda expectativa por un pasado mejor, eso es el perdón. Eso es el perdón. Y también hay algo interesante que sucede con el perdón, que es, y en el mindfulness se habla mucho acerca de esto, es como, tiene dos alas o dos características importantes, y una es la atención consciente, es decir, la conciencia sobre lo que está sucediendo, que también puede ser darnos cuenta que todos en mayor o menor medida nos hemos sentido traicionados o hemos traicionado o nos hemos sentido mal, o nos han tratado mal o hemos tratado mal. Y esto es común hacia toda la humanidad. Entonces eso también un poco libera, porque dices, esto es una sensación humana. No es que hay algo malo en mí, no es que es culpa mía, sino que es una sensación humana. Todos en alguna medida hemos herido, ¿sí? Entonces una ala o una cualidad del perdón es esa atención consciente, es esa responsabilidad, es esa capacidad de ver las cosas como son. Y por otro lado, la segunda cualidad sería abrir el corazón. ¿Y por qué decimos que hay que abrir el corazón? Porque esta charla es solamente para quienes quieren hacer algo para sentirse mejor, ¿sí? Si yo mantengo una mente cerrada, un corazón cerrado y yo veo las cosas que son así y así, no hay chance de que entre el perdón en ese corazón. Pero si yo realmente tengo ganas de transformar una herida, un dolor, entonces tengo que abrir el corazón, porque no hay otra forma de que suceda, ¿sí? Y entonces el trabajo es generar mayores momentos de conexión, que a la larga son los momentos que más vamos a recordar. Entiendo que pienses, bueno, pero no es fácil.
no es fácil porque cuando fuimos lastimados, lo que vamos haciendo es creamos nuestras propias armaduras, nuestra propia manera de encerrarnos, y cuanto más dolor hay, más armadura y mayor es la culpa, digamos, ¿no? Es como un círculo vicioso. Y acá voy a traer otra frase, que tampoco sé de quién es, que dice: el mundo está dividido entre las personas que piensan que tienen razón. Punto. El mundo está dividido entre las personas que piensan que tienen razón. Y eso también es importante, porque cuando pensamos, no pensamos igual que el otro, nosotros pensamos de una manera y el otro piensa de otra manera, entonces el otro se vuelve nuestro mayor enemigo. Y el perdón ahí no parece una buena idea, nunca parece una buena idea, ¿no? El proceso del perdón tampoco se trata de, bueno, yo estaba, lo perdono, bueno, porque eso sería como más bien una negación de las sensaciones, ¿no? de la experiencia. Entonces, el perdón, por eso decimos entrenar el perdón, porque es más bien una práctica de toda la vida. La idea es realmente poder soltar el enojo y el resentimiento, pero es más bien una actitud egoísta, como lo decía. Es más bien una actitud para sentirnos bien nosotros. Por eso a veces cuando no está tan fácil en nuestro interior pedir perdón o perdonar, bueno, podemos desarrollar la intención de perdonar. Puedo tener la intención de perdonar. Puedo decir, inclusive si te repetís la frase, tengo la intención de perdonarte, tengo la intención de pedirte perdón. Es una frase que hasta suaviza el corazón, ¿no? Como no es una obligación, no es una exigencia, es una invitación a quizás el perdón está un poco más cerca de lo que creo. Conectar con las emociones difíciles, conectar con los recuerdos de las situaciones que quizás queremos perdonar o tenemos la intención de perdonar, nos conecta con la vulnerabilidad. Y muchos no queremos conectarnos con esa vulnerabilidad porque tal cual, como dije antes, la asociamos con cierta debilidad. Pero tenemos que recordar que ese es el camino hacia el fortalecimiento interior. Y no lo digo desde un lugar New Age, es como todo lo contrario. Si nos ponemos a pensar, son justamente las situaciones donde nos enfrentamos con las emociones difíciles las que más nos hicieron crecer, ¿no? Y cuando crecemos y cuando hay algo que podemos hablar y enfrentar y decir, a mí me pasó el otro día en terapia, fui y le digo, estoy sintiendo esto, que me cuesta tanto, y siento muchas emociones difíciles, y siento celos y envidia, y tengo emociones ahí, todas humanas, pero es como que luchan adentro de mi cuerpo, y las estoy viendo y las quiero traer hoy a terapia porque quiero poder relacionarme mejor con esa persona. Quiero poder entender cuál es la naturaleza de este sufrimiento, entendiendo que no tiene que ver con la otra persona, que es algo que me sucede a mí adentro. Entonces, lo que no queremos es conectar con el propio dolor, ¿sí? Por eso cuesta tanto, y ese es el trabajo, ¿no? De poder ir desarrollando esta actitud que lo que hace es como ir ablandando la costra que se va generando en nuestra propia armadura, y así quizás acercarnos un poquito más a lo que llamamos sanar. Ese es como el recorrido. Una maestra zen dice una frase muy linda que es: nuestra incapacidad de conocer la alegría es un reflejo directo de nuestra incapacidad de perdonar. Entonces sí que va a haber un link muy importante entre el perdonar
el poder respirar más liviano, el dejar ir y sentir mayor liviandad, mayor alegría, mayor suavidad en la vida. Entonces, para todo esto que les compartí, que para mí por lo menos es muy profundo, me gustaría dejarles una práctica, y si tienen ganas la podemos hacer ahora. Entonces los invito a sentarse cómodamente con la espalda recta, a cerrar los ojos, a tomar una respiración profunda. Inhalen grande y profundo. Exhalen, suelten todo el aire, dejen ir. Observen cuáles son los pensamientos, las ideas que aparecen ahí en la mente. Si hay algún pensamiento, alguna asociación, si aparece incluso alguna persona en la mente, alguna situación difícil que tenga que ver con el perdón. Y vamos a generar este templo del perdón, este templo interior del perdón. Mientras que respiran profundo, lleven la atención a la zona del corazón. A medida que vamos respirando, podemos ir llevando la atención al espacio alrededor del corazón y observar incluso si hay otras sensaciones, temperaturas, colores, texturas. Todo es posible en el campo del sentir. Y quiero que piensen en algún momento, idealmente que no sea un momento traumático, porque esta es una práctica cortita y no quiero que quedemos afectados, pero algún momento de la vida donde hemos lastimado a alguien o alguien lo hizo con nosotros o alguien nos lastimó. Quizás causamos dolor o abandono o traicionamos sabiéndolo o no sabiéndolo. Quizás alguien hizo esto con nosotros, sabiéndolo o no sabiéndolo. Entonces observemos esa situación, esa sensación. ¿Puedo recordar algún momento? Sigan respirando, sigan anclados en la respiración. Y nos vamos a repetir ahí internamente, hay un manifiesto que dice: en las maneras en las que te pueda haber lastimado a través de mi miedo o de mi dolor, a través de mi incomprensión, de un malentendido, de sentirme herida, herido, te pido perdón. Por favor, perdóname. Sentí lo que sucede adentro en el cuerpo, en el corazón, está siendo perdonada. Y quizás hasta te puedo repetir vos internamente: ¿puedo sentirme perdonada? Recibí el perdón así como un bálsamo que impregna todo el cuerpo. Seguir respirando, inhalando y exhalando profundo,
observando todas las sensaciones. Y vamos a practicar también el perdón hacia nosotros mismos, que muchas veces es el más importante. Las maneras en las que a veces nos traicionamos a nosotros mismos, nos lastimamos. Esas maneras en las que a veces somos duros o nos exigimos demasiado, o nos olvidamos de inundar con amabilidad procesos difíciles, en ese dolor que a veces podemos experimentar hacia adentro. Bueno, podemos recitar la frase en primera persona, ¿no? En las maneras en las que fui injusta conmigo, en las maneras en las que me lastimé o no me respeté, puedo empezar de nuevo. Me libero del pasado. Me pido perdón. Me perdono. Fíjate qué sensaciones aparecen ahora en el pedirnos perdón. Fíjate cómo en esa liberación del perdón puedo respirar más liviana, inclusive puedo hasta dibujar una leve sonrisa. Felicitaciones, sos un ser humano. Me perdono a mí misma, a mí mismo, comenzando una nueva relación, una relación más adulta, más madura conmigo. ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Está permitido empezar de nuevo la relación conmigo? Toma una respiración profunda hacia la tapa de la cabeza, inhala. Y exhala. Solta brazos, hombros. Quizás hagas algunos movimientos con el cuerpo, con los brazos, con las manos. Quizás bosteces, quizás te muevas un poquito de lado a lado. Relajes el cuello, la cabeza, la mandíbula, los ojos. Relaja la mente. Y con esa blandura abrimos los ojos. Entonces, el viaje ahí, el entrenamiento del perdón, es sobre todo dejar de echarnos culpa por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que sucedió. Es más bien una integración de perspectivas. No hay alguien que tiene razón y yo no. Hay dolor en ambos corazones. Hay heridas, hay la naturaleza del sufrimiento. Es común. Es una emoción humana, ¿sí? Entonces, cultivemos mayores momentos de conexión, mayores momentos de liberación, de dejar ir, ¿sí? En esa unión, en principio, con una emoción humana. Y por eso les recuerdo lo que una vez un terapeuta me dijo a mí: felicitaciones, sos un ser humano, vale sentir esas emociones, ¿sí? Así que espero que les haya servido esta charlita, que las acompañe ahí con mayor liberación y hasta la próxima. Estas reflexiones las comparto en vivo cada semana con la tribu de mi membresía online El Despertar, un espacio virtual donde nos juntamos a bailar, expresar nuestras emociones y a explorar el potencial que llevamos dentro.